Buenas tardes. Este tema que nos toca ahora es el teorema de Norton. El teorema de Norton se aplica o se puede aplicar en circuitos activos. Se marcan 2 puntos del circuito, se hace un corto y entonces debido a las fuentes que tiene el circuito activo, que ya dijimos que es el que tiene, al menos tiene alguna fuente, hay una corriente, ¿verdad? entre que pasa por A y B. Entonces tenemos el circuito activo, es el que tiene al menos una fuente de voltaje y o corriente. El teorema de Norton, ¿qué nos dice? Nos dice que para simplificar el análisis de circuitos activos, se puede sustituir el circuito por un circuito equivalente que se le llama equivalente de Norton. ¿En qué consiste? En una fuente de corriente y en paralelo una admitancia, ¿sí? Se le llama corriente de Norton y la admitancia de Norton, y la conexión queda en paralelo entre los puntos A y B, ¿verdad? Aquí me faltó marcar A y B. Bueno, el valor de la fuente de corriente es la corriente que pase por A y B, ¿sí? El valor ya sea que se mida o que se calcule, ¿sí? Y la admitancia es, estando abiertas las terminales A y B, se pacifica el circuito, que ya vimos que pacificarlo significa cambiar las fuentes de voltaje por cortos y las de corriente por circuitos abiertos. Y se calcula la impedancia, y el inverso de esa impedancia es la admitancia de Norton, ¿sí? Zn, o sea, la impedancia de Norton es la impedancia entre A y B cuando A y B están abiertos. Es decir, que para calcular la admitancia de Norton hay que calcular la impedancia entre A y B con A y B abiertas, y a esa se le llama impedancia de Norton, y el inverso es la admitancia de Norton, que es la que va conectada en paralelo con la fuente, ¿verdad? Bueno, esto se hace con el circuito pacificado, es decir, que las fuentes del circuito activo se cambian, si son de voltaje por cortos, si son de corriente por circuito abierto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, vamos a poner, aplicando el teorema de Norton, obtener el valor de la corriente en esta resistencia. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, quitamos la resistencia, ¿sí? La chispamos del circuito, y marcamos aquí el punto A, el punto B, se hace un corto, y la corriente de Norton es la corriente que pasa por aquí. Entonces al hacer esto un corto, pues ya se viene toda la corriente que genera el voltaje de 12 por aquí, y simplemente por ley de Ohm son 12 volts entre 6 ohms. Entonces la corriente de Norton en este ejemplo vale 2 amperes. Para calcular la admitancia de Norton, entonces abrimos A y B. Para calcular la admitancia se abre y se pacifica. Entonces aquí donde había una fuente de voltaje, esto se vuelve un corto. Entonces la impedancia entre A y B nos queda el paralelo de 6 con 14, ¿verdad? La suma de 9 y 5, paralelo. O sea, 6 por 14 entre 6 más 14 nos da la impedancia de Norton 4.2. La admitancia, el inverso,
.238 mos. Bueno, ahora, el equivalente Norton es este, ¿verdad? Entre A y B, o sea, la valor fuente de corriente 2 amperes, la impedancia 4.2 y luego ya la resistencia que habíamos quitado la volvemos a conectar, que es de 5.8 ohms. Entonces nos queda un circuito con dos resistencias en paralelo, una fuente de corriente, y aquí entonces la corriente por divisor de corriente se divide, ¿verdad? Entonces tenemos 4.2 entre la suma de 4.2 más 5.8 por la corriente que se va a dividir, que son 2. Entonces se hacen las operaciones y el resultado es 840 miliamperes. Comprobamos el resultado con otro método, en este caso método de mallas. Entonces tenemos el circuito, son dos mallas, J1, J2, la matriz de 2 por 2, Z11, la suma 6 más 5, 0.8, 11.8, 1, 2, negativo 5.8, 2, 1, negativo 5.8, y 2, 2, la suma de 9, 5 y 5.8, 19.8. Entonces la matriz de impedancias por el vector de corrientes igual al vector de los voltajes. Entonces se calcula, se obtiene J1, J2. J1 es 1.188 amperes, J2 .348, y la corriente que buscamos, pues en este caso es J1 menos J2. J1 menos J2 nos da 840 miliamperes. ¿Ok? Bueno, gracias.